instituciones, quienes a partir de ejercicios de poder terminan abusando del mismo y violentando los derechos fundamentales, no solo de los estudiantes, sino también de los maestros. Encontramos en las instituciones educativas, en este caso, pues de las sentencias que se mencionan, es decir, a nivel nacional, casos en los cuales los docentes se quejan fuertemente de los abusos de poder que cometen los directivos y obviamente que lo normal es que los más afectados pues sean los estudiantes. Esta investigación también arroja algo importante y tiene que ver con la naturalización de las violencias a los derechos, de las violaciones a los derechos humanos. Eso nos llamó profundamente la atención porque cuando se habla con los estudiantes y los egresados encontramos que se mencionan que hay acciones de violación a derechos humanos que terminan siendo naturalizadas por ellos, es decir, ellos no contemplan que hay cierto tipo de acciones que son violatorias y agresivas frente a sus derechos. Es decir, está la violación de los derechos, pero terminan considerando que es una condición normal en la escuela. Esto lo evidenciamos en aspectos relacionados con las burlas entre pares, los llamados de atención fuertes, tanto por los maestros, por los mismos colegas, por los directivos, para ellos es normal, los regaños por parte de los maestros y directivos y los diversos maltratos de los padres de familia sobre sus hijos. Es decir, se considera que por ser adultos, que por tener un ejercicio de poder mucho más fuerte, tendrían toda la autoridad y toda la posibilidad de maltratarlos, así sea de manera verbal, para ellos es normal. También se encontró en la investigación cómo los estudiantes de los grados superiores admiten que violentan a los estudiantes de grados inferiores y que ejercen prácticas de presión y de ejercicio de poder sobre los estudiantes de menores grados. Cuando empezamos a mirar la información, encontramos que era mucho más clara la presencia de la voz de los egresados de educación media. Y esto tiene su razón de ser, es decir, encontramos a unos estudiantes de grado 11 que si bien manifiestan su inconformidad frente a las prácticas de derechos humanos en sus instituciones educativas, ellos son mucho más reservados en sus apreciaciones. Esto indicaría que se vive un escenario de miedo y de temor a expresar libremente lo que ellos piensan, mientras que con los egresados manifestaron abiertamente, digamos, las violaciones mencionadas anteriormente, pero también indicaron cómo los profesores hacen parte de los actores que violan derechos humanos, a partir también de prácticas discriminatorias hacia los estudiantes, mediante el control de ámbitos que ellos identifican como personales. Se encuentra nuevamente que los derechos más vulnerados son el derecho al desarrollo de la libre personalidad, el derecho a la libertad de expresión, muy ligada a las libertades en cuanto a su orientación e identidad sexual. Todavía la escuela colombiana, y en este caso la de Bogotá, no está abierta a comprender las posibilidades de diversidad de orientación sexual. También encontramos que hay una violación sobre el derecho a la libertad de culto religioso, especialmente en instituciones que tienen como escenario de desarrollo la religión católica. Insisto, para quienes no saben, en el caso de Colombia hay una cuota muy alta de educación privada y dentro de esa cuota alta de educación privada, quienes la ejercen en muchos casos son comunidades religiosas, tanto de sacerdotes como de monjas. Entonces, digamos que ellos tienen toda una visión de carácter religioso y se encuentra como no se ha avanzado en el reconocimiento de otro tipo de credo religioso. Hay afectación también sobre el derecho a la igualdad, el derecho a la educación y el derecho al debido proceso e información veraz. Cuando ellos hablan de la violación al derecho a la educación, lo refieren fundamentalmente a que en casos, por ejemplo, cuando no se cancela el valor de la matrícula, no les dejan ingresar a las instituciones educativas o sencillamente les tratan de una manera discriminada frente al resto del curso. Y un elemento central, indiscutiblemente, en este proceso de investigación está
relacionado con la violación al debido proceso al interior de las instituciones educativas. Me remito un poco a las sentencias de la Corte Constitucional. Cuando las analizábamos encontrábamos que la mayoría de las sentencias condenatorias a las escuelas y colegios en Bogotá estaban relacionadas con violaciones al debido proceso, es decir, no se escuchaba al estudiante, no se le aplicaba la normatividad y por el contrario se cometían prácticas autoritarias en los procesos de sanción. Todo esto nos lleva a concluir que definitivamente el actor que más sufre de violación a derechos humanos, pues es el más débil, digamos, en la estructura de poder que tenemos allí, y son los estudiantes. Insisto, hay acciones de discriminación por orden racial, por identidad sexual, por condiciones socioeconómicas, por la libertad de expresión o por condiciones físicas. Esto también nos llamó la atención porque encontrábamos que se ejercen discriminaciones por la forma de vestir de los sujetos, por su apariencia física, por la forma de expresarse. En algunas instituciones nos señalaban como a estudiantes que venían de regiones diferentes a las de Bogotá se les burlaban porque tenían un dialecto mucho más pronunciado, o porque su tono de voz era muy diferente al que tenía la generalidad de los estudiantes en la ciudad. Estas violaciones las ejercen los pares, es decir, hay una violencia muy fuerte entre los pares, los profesores y los directivos de las instituciones. La relación de violación y discriminación, lo que encontramos es que es inherente a gran parte de las vivencias cotidianas en la escuela, es decir, no es un asunto de las aulas, es un asunto que trasciende las aulas, que se encuentra en los escenarios de recreación, que se encuentra en los escenarios de socialización, y como lo decíamos en la diapositiva anterior, terminan naturalizándose cierto tipo de prácticas discriminatorias donde realmente no permite que se tome distancia y se comprenda que hay violación a los derechos humanos. Otro elemento que encontramos allí es que se conocen muy bien los conceptos de derechos humanos, es decir, cuando uno habla con ellos, tienen unas aproximaciones claras a los conceptos de derechos humanos, saben en qué espacio se dan las prácticas de discriminación y las violaciones, pero manifiestan la mayoría no saber cómo defenderse o responder a su vulnerabilidad, aún más cuando se encuentran en cierto tipo de instituciones, especialmente en las instituciones de carácter confesional y en algunas instituciones privadas. Digamos que la institución pública, si bien no es ajena a los procesos de discriminación, también brinda unos escenarios de mayor libertad y mayor transparencia. Digamos que allí los estudiantes se sienten con mayores libertades para expresar lo que sienten. Se encuentra que hay una discriminación, insisto, basada en la situación económica de los educandos, el tema de la ropa, el tema del lugar donde habitan, es curioso, pero se termina indagando el barrio donde el estudiante vive, y si es un barrio ubicado en los estratos altos, digamos que se le da un reconocimiento mucho más fuerte a este estudiante que si vive en algún barrio considerado de estratos bajos. Es decir, todas esas políticas de discriminación socioeconómica que hemos tenido en el país y en la ciudad se trasladan obviamente al escenario educativo. Otro elemento que se encuentra, ya lo hemos señalado anteriormente, es la discriminación por razones de género, que se dan no solamente por su condición u orientación sexual, sino también en el uso de los escenarios que tenemos en las instituciones educativas. Por ejemplo, el uso de escenarios deportivos y las prácticas de los deportes, que encontrábamos cuando intentamos hacer una observación en algunos espacios de recreación, que la mayoría de los escenarios deportivos eran ubicados por hombres y generalmente por los hombres de los grados más altos, es decir, las mujeres normalmente están negadas a ese acceso a los espacios deportivos, y también se mira con cierto desdén
prácticas relacionadas con deportes que se consideran tradicionalmente para hombres. Es decir, hay una presencia de estereotipos muy fuertes que permiten o que se pueden observar en los roles que se le asignan a cada uno de los estudiantes. Esto nos permitió identificar, por ejemplo, cómo las mujeres están relacionadas con espacios de sumisión y de control e incluso en sus actividades. A ellas se les asigna, por ejemplo, ayudar en el registro de notas, son las que elaboran las carteleras, son las que están acompañando ciertos escenarios de acompañamiento a docentes, y los espacios de liderazgo están relacionados fundamentalmente para los hombres. Por último, es importante señalar que las prácticas contrarias a los derechos humanos en la escuela también están asociadas a la libertad de expresión, la cual, como dijimos, es coartada de manera recurrente por figuras de autoridad de las instituciones, especialmente por docentes y directivos. Esto lo encontramos fuertemente en las instituciones y en la voz de los estudiantes, especialmente los egresados, cuando planteaban que no podían expresar libremente sus ideas y sus propuestas cuando había posibilidad de algún tipo de diálogo. Básicamente este sería el informe de la investigación que tenemos. Desafortunadamente no puedo compartir el escenario de preguntas, sin embargo, pues esperamos que a través de la página y del correo electrónico ustedes se puedan comunicar y ojalá dejamos algunas redes de reconocimiento de este tipo de trabajos para mirar acciones concretas que permitan mejorar mucho más la situación de los derechos humanos al interior de las instituciones educativas. Muchísimas gracias.